Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. Estamos aquí hoy reunidos, interesados en hablar de una serie, una caricatura que ha sido tremendamente interesante en los últimos años. Tiene apenas 2 temporadas, todavía le queda mucho que decirnos a esta serie, que es la serie One Punch Man, que relata las aventuras de un superhéroe que se llama Saitama y que vamos a discutir un poquito sus condiciones, las condiciones que tiene este personaje y que es justamente lo que tiene que decirnos respecto pues, de nuestra cultura popular, de nuestra existencia actual y del modo en el que más o menos podemos afrontar la vida tal y como Saitama lo hace. Estoy muy emocionado de tener aquí a Marco. Hola Marco, bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Un placer estar por acá otra vez. También está con nosotros Jorge. Hola Jorge. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y pues mi nombre es Juan Diego y vamos a empezar con este tema que, insisto, me parece tremendamente interesante, ¿no? Entender a este personaje, pues Saitama se llama. Entonces, es curioso este personaje. Lo primero que podría llamarnos la atención es que él se define a sí mismo como un superhéroe por diversión. Esto es curioso y paradójico e interesante porque esto que aparentemente él busca, que es divertirse, pues parece que no lo encuentra. Parece que es justamente el caso contrario, ¿no? Parece que es un personaje tremendamente aburrido. Y esta cuestión de que esté él aburrido es lo que quizá llama la atención del personaje y hace que nos preguntemos por qué alguien que en la situación de Saitama habría acumulado tanta fuerza y tantas capacidades como para poder derrotar a todos sus personajes de un solo golpe, porque ese es el planteamiento de esta caricatura, de esta serie, de este anime, que él es capaz. Hasta ahorita no hemos conocido a un personaje que le aguante más de un golpe. Entonces, esto es tremendamente interesante porque hace que nos preguntemos qué podría hacer que alguien con tanto poder, con tanta capacidad, pues termine en una condición de vacío, de aburrimiento, ¿no? Y eso también es interesante que nos preguntemos y quisiera iniciar con esa pregunta, ¿no? ¿Qué podemos entender por aburrimiento para ver efectivamente si Saitama, si este personaje está o no está aburrido o si podríamos entenderlo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, más o menos quisiera iniciar con esta cuestión. No sé si, Marco, quisieras responder esta pregunta de qué es esto que podemos entender por aburrimiento. Bueno, tal y como responder, yo creo que no, pero bueno, algunas ideas podemos avanzar. A ver, me parece a mí que, bueno, una de las cosas que primeramente me llama la atención también es cómo al tratarse de una serie japonesa, ¿no? Nos podamos sentir tan identificados tan inmediatamente con muchas de las problemáticas que nos plantea. Y lo digo por una razón muy sencilla, ¿no? Existe esta creencia, mito en Occidente de que Oriente es completamente distinto, ¿no? Como una sociedad exótica, que prevalece todavía este exotismo en muchos de nosotros, en nuestra mentalidad. Y una serie en pleno siglo XXI, ahora que las series están pues súper de moda, pues nos viene a contar cosas con las cuales nosotros nos sentimos inmediatamente identificados, ¿no? Y tiene todavía más interés por el hecho de que sea una cuestión como el aburrimiento, tal y como tú lo has dicho, ¿no? O sea, pareciera si los japoneses están planteándose estos problemas a través de un formato como una serie, un dibujo animado, un anime, pareciera entonces, me atrevería a decir, que el aburrimiento es un fenómeno generalizado, ¿no? Es un mal pandémico que, bueno, pues como tal está arrasando con muchas de las personas
y de los jóvenes sobre todo, que como tú dices, nos podemos sentir, se pueden sentir identificados con el protagonista de la serie por una razón muy sencilla, ¿no? El tipo ha conseguido todo lo que se había propuesto en la vida, y una vez que lo ha conseguido, ya no sabe qué hacer. Exacto. Y pareciera que no tiene ningún otro propósito más que el de pues, volver a reencontrar ese momento en su vida en que determinados proyectos le generaban una pasión, ¿no? Le despertaban un entusiasmo, ¿no? A ver, a partir de esto, ¿podemos definir el aburrimiento? Pues yo creo que dando esa primera indicación, ¿no? O sea, el aburrimiento sería el agotamiento de los proyectos, el agotamiento de las empresas que definen la vida de una persona, ¿no? Esto es curioso que lo digas porque creo que pues, es una manera bastante sofisticada de entender el aburrimiento, porque la primera manera de entender el aburrimiento es cuando hacemos otra cosa, cuando estamos esperando algo, ¿no? Cuando estamos esperando que llegue el tren, cuando estamos esperando que llegue un camión, que llegue una persona. Normalmente si faltan 10 minutos, 15, 20 minutos y estamos esperando que pasen esos 15 minutos, normalmente esos 15 minutos suelen ser los más difíciles de pasar, suelen alargarse tanto y ser tan pesados que justamente esa pesadez del tiempo es la que decimos que nos aburre, ¿no? Claro. Es ante ese tiempo que pasa de manera pesada y difícilmente, ante el que decidimos usar un paliativo que es el pasatiempo, que es el entretenimiento, como herramienta de defensa para evitar esta carga o este peso. Y que pues eso, que se vayan 2, 3 horas o una las que hagan falta para que algo llegue. Por ejemplo, yo actualmente la herramienta predilecta para pasar el tiempo y para desaburrirme cuando estoy esperando que una cantidad de tiempo pase, es por ejemplo TikTok. Sí, yo ahorita consumo TikTok y me mata el tiempo que tú quieras. Si tengo que matar 20 minutos, se van rapidísimo. Si tengo que matar 1 hora, se va rapidísimo. Pero el punto es que una primera forma, digamos, menos sofisticada de la que estabas comentando del aburrimiento sería justamente esta, ¿no? El decir, yo estoy esperando que llegue algo que quiero el próximo año, el próximo mes, en la tarde, y lo que hago es tratar de entretenerme, de combatir contra este tiempo que pasa de forma pesada, porque estoy aburrido, porque me pesa el tiempo que estoy obligado a esperar, ¿no? Entonces, la espera, creo yo, que suele ser la forma más natural de entender el aburrimiento. Pero justo yo creo por eso lo hacías. Justo Saitama no está esperando nada. Claro, o no sé. Ha dejado de esperar, ¿no? O no Sí, sé. sí. Por ejemplo, puede ser que Saitama sí esté esperando que llegue alguien ante el cual emocionarse y que por eso esté dedicado a ser superhéroe. Pero nunca lo dice. Él no dice como que él tenga la expectativa o que tenga la esperanza. No se comporta de una forma como estar a la espera, ¿no? Se comporta más bien como alguien que ya no está esperando nada. Sí, como ¿no? que es primeramente el primer momento para descubrir cuál sería su siguiente empresa sería justamente ser consciente de esa emoción que lo embarga en ese momento, ¿no? Es decir, el primer momento sería la experiencia del aburrimiento. Okay. Y en un segundo momento sería pues la resolución ante cualquier otra empresa, ¿no? Podría ser. Es decir, en principio el aburrimiento sería pues esa disposición afectiva que te pone radicalmente frente a ti y que eventualmente te daría luces para actuar de una manera u otra y tomar ciertas decisiones u otras. Entonces, parecería que es como una especie catalizador, por así decirlo, para, pues eso, de frente a uno mismo, tomar la ruta correcta, ¿no? Digamos, en atención a lo que uno es, podríamos decir. Claro, pero ahí estaría como lo problemático. Yo creo que el personaje de la serie lo encarna. O sea, una de las paradojas del aburrimiento sería esa. O sea, podríamos suponer o interpretar el aburrimiento como ese estadio, esa fase de la experiencia en la que podemos tener de pronto ese insight, ¿no? Que podemos tener ese eureka, ¿no? Para volver a plantearnos, pues, ¿no? Cosas que hacer. O decir, oye, pues, como decía Juan Diego, ¿no? Que pues esos 15, 20 minutos en los que estoy esperando, la espera como se hace larga, pues a mí se me ocurre ocupar ese tiempo
pues viendo TikTok, ¿no? O, no sé, pintando una obra de arte, ¿no? Que sería como la idea, ¿no? Pero también, por otra parte, decía lo paradójico, porque el aburrimiento se produce como consecuencia, pues, de ese agotamiento de posibilidades. Entonces, ¿cómo es posible, no? Él decía que el personaje lo encarna muy bien. ¿Cómo es posible que Saitama pueda salir de ese aburrimiento si lo que hace es precisamente aquello que lo condujo al aburrimiento? Ser superhéroe, pues. Ser un superhéroe y obtener, pues, ¿no? Lograr ser el más fuerte, el tener las habilidades más al final ser el más potente, ¿no? Y digamos que entra como una especie de círculo, pues, vicioso, porque cuanto más hace, cuanto más insiste en lo que él es, este superhéroe poderoso, más se hunde en el aburrimiento, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto profundizar? Y ahí está la paradoja. ¿Hasta qué punto profundizar en el aburrimiento genera unas condiciones para salir de él? Exacto. ¿No? Sería como la... Sí, como escarbar el hoyo para encontrar una salida, ¿no? Claro, exacto. ¿Cómo es esa paradoja posible? O como este cuentito del barón de Munchausen, ¿no? Que lo conocemos, el que trata de salirse del pantano tirándose el mismo de los pelos, ¿no? Como ahí, como... ¿De dónde, no? La otra instancia de la cual... Exactamente. Ajá. Sí, justo por eso creo que lo interesante con Saitama es preguntarnos exactamente qué le hace a él mantenerse, digamos, en el mundo, mantenerse motivado, mantenerse atento a lo que puede hacer, a lo que no puede hacer. Y vemos que muchas veces las peleas y enfrentar y buscar enemigos no es lo que verdaderamente le emociona en su día a día. Le emociona más, por ejemplo, ir y encontrar una oferta en el súper, ir y encontrar una oferta de verduras y demás. Eso sí le motiva y le frustra cuando se acuerda, por ejemplo, que se le acaba de pasar el miércoles de verduras en su supermercado y estaba él en una pelea súper importante y acaba de vencer a un enemigo mortal y la frustración que parece que tiene, que podría explicarse inicialmente por la pelea, pues finalmente dice, no, es que se me acaba de pasar el miércoles de verduras y no me acordé, ¿cómo es posible? Entonces, parece que lo que a él lo mantiene interesado y lo mantiene motivado son cosas ajenas a lo que se define él mismo como persona, que es el ser superhéroe. Entonces, el hecho de ser superhéroe a él parece que no le emociona, parece que no logra darle ninguna satisfacción, ninguna motivación. Y justo porque la premisa de esta serie es que este superhéroe que tenemos, este Saitama, pues es demasiado poderoso. Ha cumplido, ha llegado al máximo poder, por decirlo así, y eso lo condena a la paradoja de ya no tener otra cosa que buscar. Entonces, eso me parece tremendamente curioso porque parece que todos creemos que es justamente el cumplimiento de aquello que buscamos lo que nos daría algo así como una felicidad. Y el resultado, según el planteamiento de la serie, es que si lográsemos eso que queremos, aparentemente terminaríamos aburridos. Claro. Esa es un poco la premisa de esta serie, ¿no?, que estamos comentando. Pero quiero insistir en esta cuestión de qué es el aburrimiento y de cómo podemos responder si efectivamente esta experiencia que tiene Saitama es o no aburrimiento, porque como decía en un inicio, Saitama ya no espera otra cosa de su vida, de ser superhéroe, ya no parece estar a la expectativa de algo futuro, ante lo cual aburrirse, ante lo cual esperar, que parece que esa es la principal característica del aburrimiento, y por eso se cree que el aburrimiento es un privilegio, ¿no? O sea, el aburrimiento parece ser que solamente es posible cuando tienes tiempo. Entonces, si eres una persona... Y el tiempo, y quiero insistir con esto, es un recurso. Es un recurso tremendamente escaso en nuestro día a día que justamente nos impide aburrirnos. El hecho de no tener tiempo
hace que para nosotros sea prácticamente imposible aburrirnos. Y es justamente, ¿no?, esta idea la que tenían los griegos y los latinos cuando hablan del tedio o de la ainía, que eran los griegos. Justo es un privilegio de aquel que tiene este recurso tan valioso y tan escaso que es el tiempo. Entonces, ahora bien, lo que parece que en nuestra sociedad hace falta es justamente tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que podamos pensar que estamos ante una sociedad aburrida nosotros? O sea, ¿qué está retratando Saitama? ¿De quién es representación Saitama? Si no es una representación de la sociedad, ¿a quién está representando Saitama? Y si es una representación de la sociedad, ¿cómo es posible que vivamos en una sociedad aburrida si parece que tenemos todo para entretenernos? Si parece que no tenemos tiempo para detenernos a pensar y detenernos a contemplar la nada. Si esas condiciones son las que pueblan la vida de casi todos nosotros, no tener tiempo y tener demasiado con qué entretenernos, ¿cómo es posible que nos sintamos tan identificados con el aburrimiento de Saitama? Pues es precisamente el drama, ¿no? Tal vez el no ver, digamos, otras condiciones para aburrirse de formas distintas, que el mismo productivismo, la misma sociedad técnica, las mismas ideas de éxito nos van, digamos, orillando a buscar la misma ruta con todo y que sepamos que no va por ahí, ¿no? Entonces pudiera retratar precisamente a este individuo, ¿no?, como insertado en el engranaje de la producción y que no tiene bien en cuenta, conciencia, de cómo salir de esa dinámica, ¿no? Entonces no tiene acceso a esa otra instancia desde la cual sacarse de las greñas, que por cierto no tiene. Sacarse de los cabellos. El pelón con capa. Es una manera que le dicen. No, o sea, no existe esa otra condición desde la cual ver que se pueden hacer las cosas distintas. Pero bueno, lo básico permanece, ¿no? El reconocimiento de las afecciones como un dato de primer orden a partir de donde se pueden revalorar y reconducir las trayectorias. ¿No? Pero eso es lo que alcanzo a identificar, que es como el drama de la sociedad actual en el que todos estamos sumidos en una dinámica de producción. ¿Tú sí dirías que sí estamos en una sociedad aburrida o no? Pues claro que sí. ¿Sí? Yo sí me atrevería a decirlo. Porque incluso hasta propone las mismas formas en que hemos de divertirnos. Ajá. Claro. Sí. Sí, a mí me gusta que hayas mencionado esta idea, ¿no? El hecho de de interpretar que Saitama está atrapado en esta lógica de producción y sobre todo en esta obsesión por el éxito, ¿no? Que sería como una pauta para pensar precisamente que el mal es el aburrimiento, pero un aburrimiento cronificado, un aburrimiento crónico, ¿no? Que ya estás muy avanzado, ¿no? Y que pues lleva a los sujetos, por un lado, a confundir, ¿no?, a confundir la vida con la carrera profesional, ¿no? Y ese es como también otro de los aspectos que resulta interesante analizar de este personaje, porque digamos que su profesión es ser superhéroe. Sí. Su trabajo es ser superhéroe, ¿no? Y me da risa porque tú tocaste un punto también muy interesante, que los momentos en los que vemos a Saitama ser feliz o sentirse realizado o esa plenitud son los quehaceres o las actividades humildes, ¿no? Las pequeñas cosas de la vida. Claro, entonces estamos atrapados, embebidos en esta lógica de producción que no nos permite ver que la vida no consiste en el trabajo, que no consiste en producir, independientemente de si producimos bienes de consumo o bienes cognitivos o lo que sea, ¿no? Pero estamos metidos en esta vorágine laboral y en realidad vivimos para eso. Y no solo, sino que además, y aquí tocamos otro nervio del asunto, también muy delicado, que a raíz de lo que estamos diciendo, bueno, tan es así que la sociedad ha inventado los medios de entretenimiento, como si estuviese huyendo despavoridamente del aburrimiento, ¿no?,
ha inventado toda una industria cultural, toda una industria del entretenimiento, que lo que hace, yo creo que es solapar la experiencia del aburrimiento y falsificarla, por decirla. Sí, claro. De hecho, hasta cierto punto, hasta nos arrebata la posibilidad de tener tiempo, ¿no? Es decir, porque nos genera una dependencia crónica al entretenimiento, ¿no? Porque pues esto lo sabemos todos, que el entretenimiento tal y como se produce actualmente, tal y como se produce también este podcast, estamos haciendo lo necesario para llamar la atención de las personas. Sí. Y los productos que están hechos para entretener están diseñados para llamar la atención de nosotros. Y por lo tanto nos roban la capacidad de dirigir esa atención hacia otras cosas, como por ejemplo nuestra vida cotidiana. Nuestras personas queridas, nuestros hobbies, o sea, las cosas que podríamos usar, en las cosas que podríamos invertir nuestro tiempo, se quedan sin esa atención debido a que estamos como poblados de estas sanguijuelas de atención que se muestran a través de nuestros aparatos, a través de las televisiones, a través de nuestras computadoras. Sí. Incluso entre nuestra propia sociedad nos estamos constantemente preguntando por estas sanguijuelas. ¿Ya viste tal cosa? ¿Ya viste esta otra cosa? Sí. Porque estamos tan imbuidos en este sistema de entretenimiento que nos hemos hecho de alguna manera dependientes y por lo tanto incapaces de aburrirnos en todo caso. Pero eso, insisto, solamente lograría ir en contra de este primer nivel, digamos, menos evidente del aburrimiento. Uh-huh. Este primer nivel en el que tenemos tiempo y queremos asesinarlo a toda costa este tiempo. Claro. Queremos desaparecerlo, queremos que no exista porque nos pesa. Y justo cuando no tenemos la capacidad de entretenernos ni siquiera, a mí me ha pasado estar queriendo entretenerme con algo y no ser capaz. Sí. Es decir, que incluso estoy tratando de ver redes sociales, que estoy tratando de ver una película, pero estoy tan contaminado de impulsos, de inputs, de sanguijuelas de atención, que me cuesta trabajo ponerle atención, por ejemplo, a una cosa que no es tan buena llamando mi atención. Claro. Y eso hace que ni siquiera pueda entretenerme con algunas cosas. Por ejemplo, un libro. Un libro, sí. Dedicarle atención a un libro requiere que le dediques energía. Sí. También hace que TikTok te aburra, ¿no? Sí, claro, también. O sea, lo que en un principio era, pues, ¿no?, una garantía, una defensa contra aburrimiento, te termina aburriendo. Y sin embargo, lo sigues haciendo, ¿no? Es como una lógica ahí muy... sí, es una relación tóxica que tenemos con estos medios de entretenimiento. Sí. Pero justo a lo que quiero llegar es que pareciera que ni siquiera tenemos hoy por hoy la capacidad de efectivamente aburrirnos. ¿Y por qué habría de interesarnos hacer esto? ¿Por qué el aburrimiento sería algo importante, digamos, que estamos perdiendo en esta sociedad? Y justo porque estamos perdiendo ese aburrimiento, estamos produciendo uno más profundo y más peligroso quizá, o más serio, más dramático quizá, que es justamente el que no podemos ver por estar entretenidos en estas cosas. Y es que el aburrimiento es, como dije antes, una condición que requiere que tengas el recurso del tiempo. Y para eso necesitas tener satisfechas otras necesidades, claro, como el alimento, otros recursos, para poder entonces tener tiempo libre. Y este tiempo libre cuesta, es difícil de conseguir. Entonces, por el hecho de que hoy por hoy tenemos difícil conseguir este tiempo libre, también tenemos difícil asumir una actitud creativa ante la vida. Es decir, asumir una actitud en la que podamos imaginar nuevas condiciones de vida, en la que podamos imaginar nuevas obras de arte, en las que podamos verdaderamente reinventarnos, solo sería posible con tiempo, ¿no? Entonces, teniendo nosotros asesinos de tiempo, teniendo sanguijuelas de tiempo tan buenos para hacer eso, para matar el tiempo, hace que seamos tremendamente incapaces de dedicar el suficiente tiempo como para llegar a este aburrimiento creativo. Es decir, de este aburrimiento creativo no deberíamos escapar. Exacto. Y estamos justamente siendo orillados
a no ser capaces de encontrarnos a nosotros mismos en una situación de este estilo. Por eso Saitama me parece a mí un personaje tremendamente valiente y tremendamente interesante, porque es capaz de enfrentarse al aburrimiento de su vida y lograr aún así disfrutar de ir a comprar verduras, lograr disfrutar de jugar videojuegos, Sí. lograr disfrutar genuinamente de platicar con un amigo, solo por el hecho de que él ha logrado tener el tiempo y la atención suficiente como para dedicarla a estas cosas. Entonces, a mí me preocupa que en nuestra sociedad esto sea cada vez más escaso. Que cada vez tengamos menos capacidades para dedicar atención y dedicar tiempo a este momento de aburrimiento que nos permitiría valorar hasta el hecho de ver la oferta del miércoles de verduras o la oferta de platicar con un amigo, de ir a tomarnos un café. Y eso me preocupa de manera personal. Me preocupa no tener yo mismo la capacidad de hacer esto, y me preocupa de manera social porque veo esto como algo cada vez más difícil con estos asesinos de tiempo que digo, con estos sanguijuelas de tiempo y con esta industria dedicada a destruir justamente este tiempo que casi no tenemos. Insisto. Claro, pero a ver, ahí yo veo muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que es otra faceta del problema, pero que también es tremendamente delicada, porque hablamos de aburrimiento creativo, que ahí distinguimos hasta ahora 2 tipos de aburrimiento. Uh-huh. Uno de los cuales, pues, parece ser que es tremendamente nocivo, ¿no? Es peligrosamente nocivo. Y otro aburrimiento que sería como la condición previa para crear, ¿no? O para desarrollar algún proyecto creativo. Pero, bueno, habría que preguntarse qué hace falta para que ese aburrimiento, ese otro aburrimiento, ¿no?, que condiciona la creación, qué hace falta para que ese aburrimiento sea tal, para que se convierta en una experiencia previa a la creación. Y yo mucho me temo que lo que hace falta, pues, más que recursos materiales, hace falta también unos recursos que podríamos decir así a bote pronto, espirituales. Sí. ¿No? Una cultura necesaria, lo suficientemente sólida para que, pues, en efecto, uno se pueda dar cuenta, uno pueda caer, se pueda percatar de que dispone de un tiempo que es privilegiado y dispone de un tiempo que muchos ya desearían, ¿no? Uh-huh. Para desarrollar otra cosa que no fuese, pues, de scrollear, ¿no? Claro. O sea, dile tú a alguien que en lugar de desplazar contenidos en Instagram o en TikTok, que aproveche ese tiempo para leer o para, yo qué sé, ponerse a pintar o componer una obra de... ¿no? Una persona que a lo mejor no ha tenido contacto con esa cultura elevada, ¿no? Y que no tiene herramientas para articular, jugar con ellas de tal forma que deriven y desemboquen en un objeto creativo, ¿no? Un resultado creativo. Y es que ahí yo también tengo mis reservas porque, fíjate, creo que estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto en el que creo que la manera en la que podríamos concluir el argumento que estás construyendo es en algo así como una especie de analogía del discurso productivo. Es decir, tu aburrimiento solo tiene sentido, solo vale la pena cuando éste produce algo. Y creo que ahí habríamos trasladado, digamos, este discurso productivista, claro, pero al aburrimiento. Y yo creo que en el caso del aburrimiento creativo podría haber otra lógica involucrada. Por ejemplo, que el aburrimiento, esta disposición afectiva, no sea responsabilidad del sujeto la creatividad, sino que justo esa disposición es lo que permite que aparezca algo así como un objeto digno de ser creado. Y que ese objeto digno de ser creado, que de alguna manera aparece por sí solo, con cierta libertad, es el que conduce a los sujetos. Es decir,
ya no sería una responsabilidad atribuida al sujeto de hacer valer su propio aburrimiento a través de una productividad, sino que simplemente el hecho mismo de atreverse a aburrirse sería ya valioso en sí mismo, porque eso posibilita el aparecer de algo así como un objeto digno de ser creado. No sé, ¿eh? Solamente estoy tratando aquí de Jorge, pero por otra parte hay una cosa ahí que es delicada, ¿no? Porque hasta qué punto un individuo se distingue radicalmente de la sociedad a la que pertenece y hasta qué punto la sociedad contribuye a la formación de individuos de ciertas características. Uh-huh. Ese es algo que de pronto valdría la pena problematizar o al menos apuntar. Yo confieso algo aquí, cuando estábamos leyendo algún material para el episodio de hoy, me topé con, bueno, lo compartiste, el ensayo de Escudero a propósito uh-huh. del aburrimiento y a su vez que remite al ensayo de Heidegger sobre la técnica. Y pues habla un poco sobre la serenidad y sobre cómo esta actitud de alguna manera nos hace resistirnos al poder de la dominación de la técnica y todo esto. Y honestamente tengo dificultades para comprender eso, uh-huh. para comprender esa disposición anímica desde la cual uno se resistiría al verse, digamos, dominado por esas lógicas de entretenimiento. O sea, me cuesta trabajo entenderlo. Claro, es que yo estoy de acuerdo contigo. pero para polemizar, echar más leña al fuego, es un poco eso, ¿no? Ajá. O sea, todo esto conduciría, como bien lo has dicho tú, a ese ensayo tan famoso de Heidegger que, bueno, esa serie de lecciones, ¿no? En las que, uh-huh. además del ensayo sobre la técnica y el de serenidad, esa serie de lecciones donde hace un desarrollo amplio sobre la idea de aburrimiento, ¿no? Pero justamente ahí has tocado lo que a mí más me preocupa de ese tipo de texto y de estas lecturas del aburrimiento que de pronto uno lee, sobre todo en las últimas décadas. O sea, y es lo que estamos hablando. Habría como este aburrimiento trivial y luego un aburrimiento profundo en el que, bueno, se están moviendo ahí cosas importantes, sí. ¿no? Cosas tremebundas y que, bueno, si uno tiene los suficientes arrestos, ¿no? Para pues, encarar y afrontar esa experiencia, puede salir airoso o resucitado como un ave fénix, ¿no? Pero también es un asunto epocal, ¿no? Claro. Tiene que ver con esos recursos espirituales que puede echar mano en una época. Exactamente, y ahí es donde voy yo. O sea, Heidegger puede hacer eso porque pues vivía en una cabaña con su pensión, ¿no? Y no tenía TikTok. No tenía TikTok, ¿no? Y vamos a ver, el tipo está aburrido y, hombre, está ahí, ¿no? Desciende a las profundidades del ser y dice, ha encontrado una gema y ahora como buen profeta, voy a socializarla. Pero yo insisto en que para aquilatar esa experiencia del aburrimiento profundo, hacen falta algo más que ganas, ¿no? Hace falta algo más que condiciones favorables. O sea, a donde voy es que lo que hace falta es filosofía. Y no hay vuelta de hoja, ¿no? Al menos ya yo Qué aventuras. Yo me posiciono ahí y lo digo así con toda radicalidad. O sea, para poder excavar 2 onzas de oro de esas profundidades del aburrimiento, hace falta filosofía, ¿no? Y no veo otro camino. Por eso Saitama, aunque no es filósofo, pero ya el hecho de que sea superhéroe, lo pone más o menos en en el mismo nivel. Pues tiene esta predisposición, ¿no? Esa sensibilidad para detectar en determinadas experiencias, ¿no? Ciertos aspectos que podrían pulirse como un diamante y obtener de ello, pues eso, una joya, ¿no? Y eso no cabría en la lógica de la producción también. Digo, entiendo el punto, pero para polemizar un poco... Claro, pues lo que decía Juan Diego, que bueno, si situamos el aburrimiento bajo el prisma de esta lógica de la producción,
pues sí, podríamos decir, oye, de este aburrimiento yo puedo obtener un rédito, pero ¿cuál sería? O sea, hay de productos a productos. Claro, o sea, ¿cuál sería el rédito de una experiencia profunda del aburrimiento? Claro. Y aquí creo que también desde qué punto podemos realmente juzgar el valor que podría tener algo así como un producto del aburrimiento. Es decir, porque claro, a lo mejor y desde una perspectiva, la Ilíada en algún momento pudo haber sido considerada como un acto ocioso, como un, hey, ponte mejor a cuidar ovejas, ponte mejor a arar la tierra y deja tú de estar escribiendo cosas. Y eso pudo haber sido interpretado, insisto, desde un criterio como algo inútil. Y efectivamente, el producto principal del aburrimiento es la inutilidad. Claro. Justo, pero efectivamente la inutilidad no puede ser apreciada sino solo desde, digamos, desde la atención, desde la capacidad de otorgarle a eso inútil, que normalmente es la característica fundamental del arte, la inutilidad. Eso inútil solamente puede ser apreciado desde una disposición afectiva distinta a la que estás obligado a seguir cuando necesitas producir. Por lo tanto, a lo que quiero llegar es que de algún modo la perspectiva productivista hace que te sea efectivamente imposible ser sensible ante el valor absoluto que tiene la inutilidad, producto irrenunciable de este aburrimiento profundo. Ahora bien, no todos vamos a ser Ilíadas, claro, no todos vamos a ser Quijotes, ¿no? Pero el valor, yo creo, está ahí a pesar de que el producto no aparezca, ¿eh? Por eso yo iba un poco en contra de lo que comentabas, de que efectivamente creo que hacen falta capacidades tremendas para producir algo como un diamante, para producir un Quijote, para producir una Ilíada, para producir un David, ¿no? De Miguel Ángel. Este tipo de productos que solamente se pueden hacer desde esta perspectiva de el rompimiento de la cotidianidad y el rompimiento de las estructuras fundamentales de la vida productivista, solamente pueden ser apreciados en su inutilidad desde un punto de vista distinto al de la perspectiva productivista. Exacto. Entonces, pues sí, a pesar de que es necesario que tuviéramos estas capacidades tremendamente desarrolladas, a pesar de que necesitaríamos ser Saitamas para derrotar a estos enemigos brutales que se presentan, a pesar de que no somos Saitama, yo creo que eso no invalida el valor tremendo que trae consigo la inutilidad del aburrimiento. Claro. Por eso era un poco como la tesis que sostenía. La idea esta de la excavación está interesante porque parecería que de alguna manera existen esas condiciones, pero en el fondo, en el subsuelo, están dadas esas condiciones. Sin embargo, hay pues un nivel, a ras del suelo, de tipo material, que nos impide reconocer esas potencias, ¿no? Sí, sí, y habitar ese espacio, habitar ese ámbito, creo yo, es tremendamente valioso en sí mismo, ese habitar ese ámbito. Pero, perdón, quisiera dirigir ahora nuestra atención, nuestro diálogo, hacia uno de los eventos interesantes que ocurren en esta serie, que es el final de la primera temporada, que es cuando Saitama se enfrenta a un enemigo de estos brutales que comento. Se enfrenta a varios, pero este me llama mucho la atención, que es un enemigo que se llama Boros. Y cuando conoce a Boros, Boros le avienta toda una verborrea, ¿no? Porque Boros se presenta a sí mismo como el conquistador de mundos, ¿no? Algo así como el conquistador del universo, una cosa por el estilo. Que menos, ¿no? Sí, ¿no? Un tipo que se planta como tremendamente poderoso y que le dice, Saitama, cuídate porque yo soy demasiado para ti. Y le dice que hubo una profecía de que a él, alguien, un luchador, un rival, le iba a despertar de nuevo su placer por las peleas. Porque él, Boros, tanto como Saitama, estaba profundamente aburrido debido a que era demasiado fuerte, ¿no? Entonces, como era demasiado fuerte, pues había perdido la pasión por las peleas y le profetizaron que alguien se la iba a devolver. Y eso se lo cuenta a Saitama y así empiezan a pelear. Entonces, Saitama lo escucha y le dice como que, ok,
¿no? Le dice como que muy bonita tu historia, pero pues vamos a echarnos los fregadazos, que de eso vinimos. Y empiezan y efectivamente, pues, Saitama logra derrotar a Boros. Y pasa algo que a mí me llamó mucho la atención en esta escena, digamos, de esta batalla, que es que Boros hacia el final, bueno, al final de su vida, cuando Saitama lo ha derrotado, Boros le dice a Saitama, pues, creo que ni siquiera te esforzaste, le dice, por derrotarme. Creo que ni siquiera tuve nunca realmente posibilidades de hacerte frente realmente. Sí. Y pues concluye Boros su vida con una sonrisa. Y a mí eso fue lo que me llama profundamente la atención de esa escena, ¿no? Que Boros se ríe. Y la pregunta que yo me hice y que les hago a ustedes es ¿por qué se ríe Boros? A ver si ustedes, ¿qué opinan sobre esto? Luego espero un poco para... Sí. Bueno, si gustan yo puedo empezar. Yo creo que Boros, en el fondo, creo que Boros es uno de los personajes que es realmente capaz de comprender la situación de Saitama. Creo que no hay otro personaje que conozca o que interprete tan bien la situación de Saitama en toda la serie como Boros. Por eso creo que la sonrisa de Boros podría ser interpretada como una sonrisa sardónica, una sonrisa sarcástica, una sonrisa que comprende de alguna manera o que logra atinar con el hecho de que Saitama se queda en una peor situación que el propio Boros. Sí. Es decir, es una sonrisa victoriosa en todo caso. Sí. En mi opinión, lo que hace Boros es reírse del infierno de aburrimiento en el que Saitama se queda y del cual él escapa. Es decir, que él habría logrado salir de esa vida, de esa carga existencial que llevaba por vida, que era el aburrimiento de ser demasiado fuerte. Y su risa sería una sonrisa de victoria, una sonrisa, insisto, sarcástica, sardónica, de creer que Saitama es el que se ha llevado la peor parte. Y que por lo tanto, Boros por fin habría descansado, por decirlo así, de esa carga tan pesada que llevaba por vida. En ese sentido, creo que Boros sonríe de forma victoriosa ante Saitama. Claro, bueno, conviene destacar algo que tú has dicho y que, bueno, reafirma, eso creo yo, reafirma un poco lo que dije antes, ¿no? Que hace falta filosofía para percatarse de que, en efecto, hay algo más en el aburrimiento que es digno, ¿no? de valorar. Y es el hecho de que Boros, pues tú lo has dicho, ¿no? Comprende, ¿no? Exacto. O sea, es capaz de flotar unos centímetros por encima de la superficie y mirar la situación como de perspectiva, ¿no? Eso es la labor del filósofo, ¿no? Entonces es labor de la razón pensante, del pensamiento, del intelecto, etc. Y el hecho de que, pues, inmediatamente sonría cuando cae en la cuenta de la situación tanto suya y como la de Saitama. Y es curioso también que sea en un careo, ¿no? Dos personas dialogando, bueno, previo a la pelea. Donde, bueno, pues, dice este hombre, pues, mira, estamos en la inmundicia, ¿no? Sí. Ambos. Pero a diferencia de ti, ¿no? Yo me he dado cuenta, ¿no? He sido capaz de que, pues, en medio de todo este fango, ¿no? Esta ciénaga de aburrimiento, pues, he sido capaz de darme cuenta que en efecto estamos dentro, ¿no? Y lo único que se me ocurre hacer, en vista de que no puedo salir enteramente de ello, pues es reírme, ¿no? Y no solamente reírme de mí, sino reírme de ti. Bueno, ¿no? pero la sonrisa de Boros es porque está muriendo. Entonces, bueno, faltaba ese detalle, sí, ¿no? Sí, lo que digo yo es que... Además de cara a la muerte, todavía le da más. Exacto, y por eso lo que yo trataba de decir es que Boros estaría saliendo de esa claro. Situación. Pues. Sí, sí. Y de ahí su risa, ¿no? Es decir... No sería una risa de, qué fuerte es Saitama, cómo disfruté esta pelea con él, sino sería una risa de,
te quedas tú en esa... Claro. En esa hondura, en ese hontanar de Claro. porquería que es el aburrimiento. Y yo salgo gracias a ti. Gracias a que me... Claro, es como esta asesinaste, imagen también muy recurrente en filosofía, ¿no? Como romper el velo de Maya y mirar por fin la realidad que se oculta tras las apariencias, ¿no? Ese mundo de fantasía, de ilusiones en las que estamos a menudo atrapados y de la que a menudo nunca salimos, ¿no? A menos de que pues tengamos las herramientas para, por lo menos decía antes, elevar la cabeza, sacar la cabeza unos centímetros de la superficie, ¿no? Exacto. Pues eso sería lo deseable, ¿no? Tener la posibilidad de tomar perspectiva de las cosas, no al filo de la propia vida, ¿no? No al final de los días. Eso sería, digamos, lo deseable y lo que de alguna manera se busca precisamente a partir de entrar en contacto y desarrollar un poco de filosofía, precisamente. Me imagino que eso, no sé, eso sería quizá otro tema, ¿no? ¿Qué se piensa cuando uno está muriendo? Claro. ¿Qué es lo que sucede? Sí, bueno, al eso filo de será la para el propia vida? próximo. Ahí lo apuntamos para un episodio posterior. Pero, pues eso, ¿no? Podría ser que la labor de la conversación, del desarrollo de la filosofía pudiera ser eso. Y sobre todo, o sea, la conversación y sobre todo el antagonismo, ¿no? O sea, tenemos ahí, y hay que destacarlo también, o sea, son dos tipos enfrentándose, Exacto. ¿no? Y está lo que pues conocemos como el agonismo, ¿no? O sea, la confrontación, la rivalidad, y que justamente es ahí donde se miden o de lo que uno se da cuenta de la materia de la que está hecho, ¿no? Entonces, a ver, ahí pues sí, es una batalla, pero pues podríamos preguntarnos qué representan tanto uno como y otro personaje e interpretar eso que representan a la luz de este esquema agonístico, ¿no? Este esquema de rivalidad, ¿no? Y decir, bueno, claro, ¿qué está pasando? Hay una polémica, en el sentido etimológico de la palabra, y bueno, ¿qué está pasando? Si en vista de que los dos son superpoderosos, son superhéroes y las tienen todas de ganar, y en teoría, pues, yo qué sé, ¿no? O sea, ¿por qué uno sonríe y el otro no? Exacto. Hay algo que está pasando ahí. Filosóficas ahí enfrentadas. ¿No? Y de hecho, otra posibilidad que podríamos, con la que podríamos explicar esta sonrisa de Boros es el hecho de lo que él nos anticipaba con la profecía esta, ¿no? De que alguien le iba a devolver a él la pasión por las peleas, ¿no? Es decir, la diversión que buscaba Saitama, podríamos pensar que es lo que ha encontrado Boros y que de ahí su risa, ¿no? Es decir, que Boros no estuviera ni siquiera pensando en Saitama cuando se ríe, sino que estuviera pensando en sí mismo y en cómo su vida, por fin, ante la muerte, cobró sentido. Y quizá esa realización final de haber visto otra vez la pasión por las peleas y demás, quizás sea esa la causa de su risa. Es decir, quizá en la agonía y en la absoluta pérdida de la vida ha logrado por fin disfrutarla, ¿no? Y quizá eso sea mucho más digno que la vida tan larga que tuvo de profunda y agónica aburrimiento, pues que es justo lo que le pasó, digamos, a Boros, ¿no? Ese infierno en el que estuvo, que por fin haber salido de él, sea lo que le causara esta risa, ¿no? Y creo yo también, otra posible explicación de esta risa de Boros sea, pues, lo que decía al principio, una especie de admiración por Saitama, ¿no? De haber visto a alguien más poderoso que él y eso, de nuevo, le haya producido algo así como una especie de admiración final hacia su rival que lo acababa de derrotar, porque este señor Boros no tuvo nunca siempre tuvo la convicción durante la pelea de que le iba a ganar a Saitama. De hecho, hablaba con una arrogancia tan grande que se deja ver, y él pensaba que efectivamente iba a ganarle a Saitama. Y es justamente en el momento final en el que reconoce que estaba equivocado, y quizá en ese reconocer que estaba equivocado es que puede admirar a alguien que no era él mismo. Es decir, abandona su profundo egoísmo, por decirlo así, o su profunda arrogancia, y ahí es donde de nuevo puede, de algún modo, disfrutar
de haber admirado a alguien que es Saitama, ¿no? Yo finalmente creo, yo me decanto por lo que decía en un inicio, que creo que es que Boros efectivamente se ríe de forma sarcástica en contra de Saitama. Es decir, que se burla de Saitama. Que se burla porque es él, es Saitama, el que se queda en este hontanar de aburrimiento, en esta profunda situación de carga existencial de la que ha liberado a golpes a Boros, ¿no? Boros se ha visto liberado de esta carga a golpes, pero se ha liberado. Y justo la risa sería una risa victoriosa y de burla en contra del propio Saitama. Yo finalmente creo que esa es la lectura que a mí más me gusta, ¿no? Porque creo que le daría una pequeña victoria a Boros, que fue profundamente humillado, ¿no? Que era un personaje interesante y lo hace en giras. Y también ahí pues, habría una clave para definir, ¿no? El aburrimiento o describir la experiencia del aburrimiento, ¿no? O sea, Boros pues llega a esa conclusión, ¿no? Pero una vez que se enfrenta o que tiene un reto importante, ¿no? O sea, digamos que la moraleja que habría ahí es la felicidad se consigue al perder ante un reto importante. Porque, ante el fracaso. Claro, porque... Un feliz fracaso. Claro, perder te hace feliz porque ganar te desemboca otra vez en el aburrimiento. Exacto. Porque ya no hay un reto a la altura de tus expectativas y por lo tanto te quedas sin cosas que hacer, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y eso es quizá un muy buen pie a lo que me interesa que discutamos también, que es esta idea de la fantasía. Es esto de pensar que la fantasía... yo les comentaba antes de iniciar que me gusta mucho el modo en el que Sade, no por su específica técnica literaria, sino por el modo en el que aborda el problema de la fantasía. Y él considera, Sade, que la fantasía debe ser cumplida. Y esto es casi lo que se interpreta como el imperativo hedónico, digamos, que podemos identificar como la propuesta ética del Marqués. Sí. Lo curioso es que esto implica, según Sade, que toda fantasía debe ser efectivamente cumplida, que ninguna fantasía tiene sentido si no es cumplida. Entonces nuestro deber sería eso, ¿no? Cumplir nuestras fantasías y lograr así, según Sade, el máximo goce posible. Sin embargo, esto es algo que mencionabas, Marco, hace unos momentos, que es que justo cuando tú logras algo así como el cumplimiento de una fantasía, o el cumplimiento de un reto, o el cumplimiento de alguna cosa, eso pues digamos que se agota, ¿no? Es subjetivamente devastador. Exacto, ¿no? Sí. Te agota, digamos, existencialmente, ¿no? Es decir, lo que en su momento te apasionó, como ya no te llena porque ya lo lograste, tienes que buscar otra cosa. Es decir, te deja en una orfandad de interés, de motivación, de pasión que tiene que ser llenada. Claro, y lógicamente tendría que ser una empresa mayor que la que has conseguido, que la que has logrado. Exacto, y es como la contradicción, ¿no? Sade, pues sí, como libertino, pues tenía esa lógica, pero también es verdad que, pues, gran parte de sus obras se mueven en el otro esquema, ¿no? Es decir, estar o ser consciente de que precisamente el sabotaje de la satisfacción es lo que produce más placer, lo que produce más goce, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos a propósito de este personaje. O sea ¿qué tanto me interesaría a mí conseguir, pues, ser el más poderoso del universo, ¿no? Supongamos que se preguntan esta gente, si luego después ya no tengo yo ningún reto, ninguna, ¿no? Ninguna tarea por delante. Es justo exactamente esa la situación de Saitama, ¿no? Por eso es lo interesante en este caso. Es decir, Saitama dice ser un superhéroe por diversión, pero efectivamente ser superhéroe no le produce ninguna. Claro. Y la razón con la que podríamos explicar por qué no se divierte siendo superhéroe es porque él ha satisfecho todas las
digamos, fantasías que en ese ámbito él podría haber tenido. Es decir, él es demasiado fuerte, tan fuerte que derrota a todos sus enemigos de un solo golpe y por lo tanto ya no es capaz de emocionarse ante ninguna pelea. Entonces, si esto es así, significa por tanto que Saitama es incapaz de gozar, porque es incapaz de tener en ese ámbito del ser superhéroe, de hacerse fuerte, ya es incapaz de tener una expectativa, porque las ha satisfecho todas, pues. Claro, las ha realizado todas. Sería el sádico más radical. Exactamente. Digamos, si Sade tuviera razón, Saitama tendría que ser el ser más divertido del mundo. Exacto. Y aquí podemos discutir, poner a discutir a Saitama o a los creadores de Saitama, los guionistas, contra Sade. Y francamente me parece más legítima la vivencia, la vida de Saitama, de pensar que habiendo llegado a satisfacer todas sus posibles fantasías, lo que queda es una carga nada más. Es una carga existencial que ya no te permite tener expectativas, tener esperanzas, tener deseos. Y por lo tanto tampoco tener goce, tener placer, tener diversión, que es lo que quiere y lo que anhela Saitama. ¿Tú qué opinas de esto? Claro. Es que no sé si de pronto haya posibilidad de pensar a este personaje Saitama como alguien que cae de alguna manera en un cierto intelectualismo, en una actitud en la que pues funcionan las fórmulas o algo así. Porque digamos, escaso aprovechamiento que da al aburrimiento como una posibilidad para redirigir su vida y todo esto, pues daría mucho rédito, daría mucha oportunidad para cuestionar si el tipo de vida es el correcto. Con todo y que hay estos momentos en que miércoles de verduras, como así, que dan cierta felicidad y le dan sentido al día a día, parecería que no aprovecha del todo, creo, esta dimensión afectiva, ¿no? Y que en la medida en que, ya sacándolo de este contexto específico y llevándolo a uno más amplio, pues habría posibilidad de que las personas en general pudieran estar pendientes de esta situación, de que en la medida en que estén en permanente contacto con lo que sienten y en ese sentido estén en esa apertura con el mundo, pues estén en posibilidad de ver que no siempre una fórmula nos lleva de A a B, ¿no? Entonces esa es como mi observación. El puente que conecta del punto A al punto B no siempre va a ser el mismo y mucho menos va a funcionar de un individuo a otro, de tal manera que pues es imperativo, y ese sería mi aporte. El imperativo es conócete a ti mismo, no tanto el Sade o no tanto el Kant o algo, lo que sea, sino pues, conócete a ti mismo y reconoce cómo se moviliza tu ánimo en determinadas situaciones, ¿no? Claro. Sí, eso sería. Porque bueno, hay una tendencia también, digamos, en la historia de la filosofía o en la historia de las costumbres, por así decirlo también, a buscar verdades últimas. Claro. ¿no? Pero, Definitivas, pues, sí. Exactamente, pero pues probablemente haya verdades de poco alcance, verdades operativas, que al final de cuentas son más productivas en el más solemne sentido del término. Claro. Claro, yo sí, un poco también en esa línea, pues incluso me atrevería a decir que Saitama encarna lo que daríamos en llamar como el depresionismo, ¿no? Es un tipo que pues lo obtiene todo, lo ha conseguido todo y no hace otra cosa para salir de ahí, ¿no? Y esos esporádicos momentos de la compra del súper que le reportan otro tipo de satisfacción en realidad son excepcionales, ¿no? Y lo que es su día a día es, pues, en esta disposición anímicamente desactivada, ¿no? Porque pues, ya lo tiene todo. Y le llamo depresionismo porque ha conseguido obtener una satisfacción de la depresión, ¿no? O sea, esto es duro decirlo, pero pues es que lo vemos a menudo, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos encontrado en estos cuadros depresivos, en estos cuadros ansiosos, un modo de vida, Claro. ¿no?
Y si le hacemos caso a los psicoanalistas, ¿no? Que hay muchos, pero habría unos que dirían que, pues, que en efecto hay una satisfacción en el estar deprimido, en el estar ansioso, en el estar angustiado, para ponerlo en esos términos que son más filosóficos. Hay una especie de goce de la angustia que se ha cronificado y por lo tanto es un estilo o un modo de vida actual, ¿no? Y el Saitama estaría encarnando eso, ¿no? Entonces ya no es la búsqueda de retos, ya no es la obsesión por obtener el éxito, etcétera, sino buscar las formas en que a mí me hunda todavía más en este cuadro, ¿no? Pero no tenerle miedo a vivir esa experiencia. Entonces, quizás de esa forma, ¿no? Quizás de esa forma un individuo podría percatarse que en efecto hay maneras de darle un giro a esos cuadros. Porque ¿no? el punto, lo irreductible es que de cualquier manera estos estados de ánimo son un puente que conecta con el mundo. Y en ese sentido significan un horizonte de experiencias, de opiniones, de deseos. Y en la medida en que se reconozca eso, pues serán todos legítimos. Claro. ¿Y cómo te puedes aburrir ante el darle cauce a tu mejor versión, a la versión más genuina? Exacto. ¿No? Es que, como me llama la atención, como decían ahorita que mencionabas esto de los trastornos y demás, de que decían, oye, le dice una persona a otra, me encanta mucho tu personalidad. Y dice, no es personalidad, es trastorno obsesivo compulsivo. Claro, ya el hecho de que se hagan chistes sobre eso y memes y todo, es que en realidad hay un goce, hay una satisfacción en eso, ¿no? Pues es posible. A ver, ¿es perversa? Sí. ¿Es patológica? Sí, pero eso es, ¿no? Sí. Es una manera de enfrentarte a esta situación, digamos, también. Pero bueno, una cuestión que se dice también en ese sentido es que, por ejemplo, esto de no conozcas a tus héroes, o, o lo que dice Zizek de no te cases con tu amante, porque realizar esa fantasía habrá destruido esa fantasía y por lo tanto el goce que obtienes con ella. Y por lo tanto también hasta cierto punto es el hecho de gozar la búsqueda de algo sin desesperar por su no obtención, por su no logro, tiene que permitirnos a nosotros también gozar la vida. Es decir, no impedirnos gozar la vida. Es como si dijéramos que el arte de vivir consiste en aplazar inteligentemente la satisfacción del deseo. Exactamente. ¿No? Ahí estaría como la fórmula. La fórmula, ¿no? Otra fórmula ahí para anotarla. Finalmente quisiera reiterar la pregunta de ¿a quién representa Saitama? ¿No? Creo que eso a mí me resulta una pregunta tremenda porque es preocupante, ¿no? O sea, preocupante e interesante hasta cierto punto. ¿Quién está siendo representado por Saitama? Y yo personalmente me aventuro a pensar que quienes nos sentimos más o menos identificados con Saitama, pues creo que somos quienes de algún modo estamos creciendo o desarrollándonos en este mundo contemporáneo en el que estamos, en el que creo que este mundo a los que estamos iniciando y en esta vida profesional, en esta vida laboral y en muchos ámbitos, es un mundo que es difícil, que es hostil, que no es promisorio, que no te ilusiona, que es un mundo tremendamente desteñido, que es tremendamente difícil de comprender incluso, hasta cierto punto, por qué hay tantas paradojas, por qué hay tantas personas en lugares incorrectos, por qué pasan estos fenómenos. Entonces, creo que Saitama representa bastante bien a quienes nos hemos encontrado un mundo relativamente desteñido, desinteresante, hostil, cansino. Un mundo que ya no nos ofrece ilusiones, que ya no nos ofrece, que no nos puede siquiera ofrecer un futuro interesante. Casi cualquier lectura que hagamos, 30 años en el futuro, casi cualquier lectura que tratemos de investigar al respecto resulta tremendamente alarmante. En el mejor de los casos es alarmante, en el peor de los casos apocalíptica.
Sin embargo, este mundo en el que nos encontramos en esta situación que no nos ofrece un futuro ilusionante, excitante, emocionante, nos reduce entonces a buscar una alternativa. Un futuro, un mundo que ya no nos ofrece ilusiones, que ya no nos ofrece un futuro alentador, nos obliga a buscarle sentido a la vida a través del entretenimiento, a través de algo tan simple como disfrutar ir y comprar el miércoles de verduras, a través de algo tan simple como disfrutar una plática con un amigo, a través de algo tan simple como jugar videojuegos. Y en ese sentido creo que Saitama representa a alguien que, habiendo perdido todo el interés en un ámbito de la vida, como él en su caso es el ser superhéroe, es capaz aún así de plantarse con coraje ante la vida y disfrutarla a pesar de estar tremendamente aburrido en su vida, que es el ser superhéroe, y a pesar de ello es capaz de plantarse con coraje y disfrutar su vida en cosas que aparentemente son tremendamente triviales, que aún así son, insisto, capaces estas cosas de emocionar a Saitama y de darle algo así como el placer que está buscando y darle sentido hasta cierto punto a su vida. De algún modo creo que quienes estamos en una situación parecida nos hemos visto forzados hasta cierto punto a buscarle sentido a la vida en sumarnos a esta vorágine productivista, en sumarnos a la vorágine consumista de ver una serie tras otra y tratar de, incluso con cierta valentía y coraje, de disfrutar esta vida que no parece estarnos ofreciendo ningún futuro alentador. Creo que Saitama representa bastante bien a quienes estamos en una situación de total y completa desilusión ante el mundo. Pues sí, bueno, me has dejado desangelado, pero más identificado con este personaje, ¿no? Yo creo que, bueno, a reserva de ver qué pasa, ¿no? En las siguientes temporadas, etcétera, pues nos da una idea de lo que el aburrimiento es por una parte y por la otra de las formas, no tanto las que él encarna, sino las de los demás, ¿no? En el caso de Boros y los demás. ¿Qué hacer con el aburrimiento actualmente en un mundo en el que, bueno, no lo voy a escribir más porque lo has descrito muy bien, ¿no? Pero en un mundo en el que, dicho en pocas palabras, pues parece todo resuelto, ¿no? Exacto. Yo creo que una respuesta ética que Saitama nos da en este sentido de cómo afrontar este aburrimiento es: no lo afrontes. Saitama no lo enfrenta, digamos. No está tratando de huir del aburrimiento. Al contrario, lo abraza y lo vive de forma radical. Sí. Por eso es capaz de incluso disfrutar ir a comprar verduras, de ir y jugar videojuegos, de ir y hablar con un amigo, pero jamás huye de su trabajo. Jamás huye de su condición de aburrido. No reniega de ella incluso. Exacto. O sea, la abraza y es capaz aún así de lograr gozar su vida a pesar de que es una vida, insisto, desilusionante. Pues ya está. No sé Creo si... que no, tengo un poquito que aportar. Ya lo han descrito bastante bien. Perfecto. Pues con esto entonces cerramos este episodio. Les damos muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Les pedimos que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Radio UAS. Estamos subiendo mucho contenido a través de Instagram, de TikTok, de Facebook y de YouTube. Pueden seguirnos ahí. Pueden también escucharnos todos los lunes a las 3 de la tarde por Radio UAS. Y pues estaremos muy contentos de seguir produciendo este tipo de charlas, este tipo de pláticas sobre estas cosas que tanto nos gustan. Muchas gracias, Jorge. A ti, a ustedes. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Y pues nos veremos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Nos vemos. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos.
donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.